¿Cuáles definirías tú que son las claves para ser buen periodista? Las claves para ser buen periodista. Bueno, lo primero que te tiene que gustar mucho, porque esto, como te decía antes, es una profesión que te pasas muchas horas. Es también un poco como la hostelería, sabes un poco a qué hora vas a entrar, pero no a la que sales. Porque cualquier día puede pasar una última hora, puede pasar algo, un reportaje que se te va de las manos. Y bueno, no debes de tener prisa por salir de tu trabajo. Eso es lo primero. Y te tiene que gustar porque pasas muchísimas horas. Luego, es un trabajo duro, porque tienes que buscar muchas noticias, muchos temas, y muchas veces te vas a encontrar con que no hay y que la cabeza no te da para más, para pensar a quién traigo hoy al plató, a quién le hago un reportaje. Bueno, pues con calma hay que pensar muy bien, pararse, sobre todo pararse a reflexionar. ¿Qué es lo que quiero? Vale, quiero esto y esto y esto. Bueno, pues hagámoslo y hagámoslo por partes. Primero el uno, luego el dos, luego el tres. Que pase lo que tenga que pasar. Luego también creo que es muy importante tener esa vocación y también tener vocación incluso de investigador e investigadora, porque al final el periodismo es que quieres saber más acerca de. Ahí tienes que tener ese instinto, yo diría, de querer conocer más cosas que a lo mejor cualquier persona, bueno, pues se conforma con saber un poco por encima. No, tú tienes que saber un poquito más de dónde viene eso y por qué y qué pasa si tal. No todas las personas lo tienen, la verdad. Pero bueno, también te diría que ser uno mismo, naturalidad es lo más importante. Con todo eso, todo ese mix, yo creo que saldría el periodista perfecto, pero que no existe, ¿eh? El periodista perfecto. Todos estos puntos son los que recomendarías a una persona que quiere estudiar periodismo o que quiere empezar como periodista o presentador, o hay alguno que le recomendarías en específico. Bueno, sobre todo lo de la paciencia y que sepa que es una profesión dura. Eso lo primero, porque a mí me hubiese gustado que me lo hubiesen dicho en su día. Pero bueno, es que las ganas y la ilusión de trabajar en algo que te gusta, yo creo que va por encima de todo. Puedes tener días muy duros, pero luego llegas a casa y dices, joder, hoy, por ejemplo, he entrevistado yo qué sé, Antonio Pampliega, por ejemplo, que para mí bueno, aparte de mi escritor favorito, es mi periodista favorito, es como un ídolo para mí, ¿no? Entonces, puedes haber tenido un día de mierda, hablando en claro, y luego llegas a casa y dices, joder, si que he cumplido un sueño de poder entrevistar a Antonio Pampliega, por ejemplo, y soy la más afortunada del mundo. Entonces, bueno, quedarse con lo bueno, que siempre es mucho más que lo malo. Volviendo al tema de las entrevistas, ¿has entrevistado a personajes famosos como Rafael? ¿Cómo es esa preparación para la entrevista? Entiendo que tienes nervios como cualquier persona al ponerte en contacto y hablar con una persona tan conocida y tan reconocida en el panorama nacional. ¿Cómo es esa preparación? Pues imagínate mis nervios al saber que iba a entrevistar a Rafael, obviamente. No se entrevista a Rafael todos los días. Entonces es muy importante la preparación previa. También, si algo les tengo que recomendar a los futuros periodistas, es esto, que una preparación previa a una entrevista es fundamental. Tienes que conocer quién se va a sentar delante de ti, por qué es lo que ha hecho, qué es lo que hace. Es fundamental para luego tú llevar una entrevista naturalidad. Aunque parece que no te hayas preparado nada, pero sí, tú sabes que sí que te has preparado algo, que sabes de él. Entonces, eso es fundamental. Leí mucho sobre Rafael, leí todo lo bueno que le había pasado en esos 50 años sobre el escenario, porque además la entrevista iba un poquito sobre eso. Venía a Salamanca para un concierto de su 50 aniversario, pero también leí todo lo malo que le había pasado. Le tuvieron que operar, estuvo retirado un tiempo, bueno, pasó varias cosas chungas. Entonces eso también invita a conocer un poquito más a la persona.
Y bueno, Rafael, tengo que decir que fue adorable. O sea, yo iba con mucho miedo y con muchos nervios también, pero miedo sobre todo porque, no sé, me parecía una persona que, aparte de estar súper acostumbrado a los medios, a las cámaras, a las entrevistas, bueno, pues oye, tenía la sensación como que iba a estar un poco prepotente, un poquito como subidito de tono, pero nada, tengo que decir que ahí pequé yo un poco de pensar eso, porque claro, no le conozco y de conocerle ahora un poquito, pues, pues nada, tengo que decir que ese pensamiento que tenía yo hacia él no fue para nada así, fue adorable. Me acuerdo que tuvimos que hacerle esperar un poquito más, bueno, pues en lo que se colocan las cámaras y demás. Y nada, nada, no os preocupéis cuando queráis, que yo no tengo nada que hacer. Bueno, la verdad es que fue majísimo. Le notaba mucho que estaba acostumbrado a las cámaras y a las entrevistas. Habla súper bien, o sea, con él no te vas a aburrir, porque tú le preguntas una cosa y te la contesta, pero luego aparte te saca más temas. O sea que fue la verdad una experiencia maravillosa. He tenido la oportunidad de conocer y de entrevistar a más personas importantes, conocidas, personajes conocidos, famosillos, y la verdad es que con ninguno así he tenido ningún problema. Todo lo contrario, todos estaban muy dispuestos a hablar, a grabar el tiempo que tuviésemos que grabar. O sea que para mí ha sido una experiencia brutal el entrevistar a todas estas personas. También influye mucho la predisposición por su parte, sobre todo lo que tú comentas, que sea una persona que le apetezca hablar, que saque temas de conversación al fin y al cabo, que es una entrevista que por unas o por otras al final son ellos los que se presentan para hablar. Entonces, creo que también eso influye bastante en el hilo de la conversación y la entrevista. Y además eso lo sabes, con la primera pregunta que le lanzas, tú ya sabes si esa entrevista va a ir bien o va a ir mal. Poco va a cambiar, porque con la primera pregunta ya sabes, pues eso, si el entrevistado está dispuesto a alargarse en las preguntas, a contarte un poquito más, aparte de lo que le hayas preguntado, si está cómodo, incluso, es que eso, o yo por lo menos lo noto mucho en la expresión, en, en el cuerpo, en cómo estén sentados, que eso también a ti te relaja. ¿Cómo ves las oportunidades laborales aquí en Salamanca con respecto al resto de España? ¿Es mejor al tener menos competencia o también es un punto en contra ya que al haber menos trabajo es más complicado encontrar uno? A ver, mm, yo quise trabajar en Madrid. Yo no encontré trabajo en Madrid. Es decir, en un sitio donde hay mucho trabajo, al final no por haber mucho trabajo vas a encontrarlo. Fíjate, yo al final lo he encontrado aquí en Salamanca, que somos una ciudad pequeña y bueno, he tenido la suerte. Por lo tanto, es que nunca se sabe, nunca se sabe. Yo conozco a mucha gente que aquí en Salamanca ha intentado buscar trabajo de periodismo o de comunicación audiovisual, que al final va muy ligado, y ha podido encontrarlo y otra gente que no ha podido. Entonces yo creo que también depende de los momentos. Esto sube y baja, o sea, el periodismo es una profesión como una montaña rusa, o sea, de repente un medio puede estar arriba del todo y te puede contratar, no sé, a 3, 4 personas porque le va muy bien y quiere seguir creciendo, pero de repente a los 2 días está aquí abajo y tiene que echar a la mitad de la plantilla. O sea, es muy complicado, pero vamos, yo le diría a la persona que ha puesto el comentario que si su sueño y tiene ganas y quiere luchar por trabajar en su ciudad, no pare de intentarlo, que al final las ganas es lo que mueve el mundo. Y si tú tienes ganas, al final lo vas a encontrar. O sea, el trabajo no va a ir a ti, todo lo contrario, tú tienes que ir al trabajo. Entonces, que lo intente. Tenemos muchos medios. Televisión solo tenemos una, vale, sí, la 8 es Salamanca, pero tenemos medios digitales, tenemos radio. La radio yo creo que aquí en Salamanca no está tan valorada como deberíamos, porque tenemos unas pedazos de radios y unas infraestructuras y, por supuesto, los profesionales
que de verdad no valoramos. Entonces, ¿es complicado? Sí, pero que se puede también. Yo creo que en estas cosas, como en toda la vida, siempre hay que tener un punto de suerte, pero el hecho de que tú insistas y sobre todo lo que comentabas antes, que le pongas ganas y sobre todo luchar por lo que quieres va a influir bastante, porque si buscas algo en concreto, más tarde, antes o después, lo vas a acabar consiguiendo, es cuestión de tiempo. Y también hay que abrirse en oportunidades, me refiero. Yo estaba convencida de que quería ser periodista deportiva, que nadie me iba a sacar del deporte, yo ahí con el fútbol a tope, con el baloncesto, y fíjate, al final no he acabado haciendo eso y estoy súper contenta de hacer lo que quiero. Es decir, no siempre lo que tú piensas que te gusta, pues al final va a ser tu trabajo para toda la vida. No, hay que abrirse y hay que probar experiencias, hay que probar cosas nuevas, porque al final no sabes qué es lo que te va a gustar y al final por dónde te vas a decantar para tu vida laboral o, vamos, en definitiva para tu trabajo. Entonces, probar muchas cosas, probar temas, probar medios. ¿Que no te gusta el medio digital? Bueno, hay otros tantos. Tenemos la radio, tenemos la televisión, malo de ser que alguno no guste, pero no centrarse en uno solo. Eso limita mucho las opciones. Creo que ese punto importa bastante, el hecho de que no te encierres en un aspecto. Creo que es mejor, sobre todo al principio, conocer varios ámbitos y tener varias experiencias y luego a partir de ahí ya, con el paso del tiempo, ya centrarte en una sola, que no ya de primeras intentar profundizar en una, pues al final nunca sabes si eso en un futuro, aunque te guste en principio, te va a acabar gustando si no has probado otras cosas. Entonces, tirar todo al negro hacia una opción, hay veces que no sale tan bien. Lo mejor es que a ti te van a conocer diferentes ámbitos, en diferentes temas. Te van a conocer que eres una persona que te mueves, que te va a dar igual si un día en un medio te ponen de política o te ponen de deportes. Es decir, eso también es muy, muy importante. Y al final es el aprendizaje que tú llevas. El aprendizaje, pero a nivel personal, ya no a nivel profesional. Eso es lo de menos. Aquí al final estamos todos para aprender, pero para aprender cada uno y que luego llegue a casa y diga, qué bien me siento. Pero no por el hecho de trabajar en lo tuyo, de seguir creciendo a nivel personal. Eso para mí es lo más importante y también moviéndose dentro de esta profesión y haciendo tantas cosas vas a crecer muchísimo a nivel personal.